Buenos días, buen día a todos. ¿Cómo les va? Hoy vamos a estar viendo la clase que está hablando sobre los amigos, como ya vienen varias clases hablando de los amigos, y en esta clase nos toca los amigos de Jesús, que va a estar hablando de sus discípulos. Y el amigo es aquel que es compañero, que es conocido, que es como un hermano. Y la amistad es algo que es algo puro y desinteresado. Y si de pronto uno tiene un amigo que es interesado, no es un amigo que convenga. Y Jesús es ese amigo que es desinteresado, que es un amigo puro, que va a estar con nosotros en todo momento. Y uno no llama amigo a quien no conoce. Por eso que Jesús nos llama a que lo conozcamos, a que busquemos de saber y conocerlo cada día más a Él. Vamos a orar y vamos a seguir con los amigos de Jesús. Padre amado, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te damos gracias por este día y queremos pedirte, oh Dios, que vos estés a través de tu palabra, estés alcanzando a aquellos que aún todavía no te conocen, que les estés dando la oportunidad de conocerte como el Señor, el Salvador de sus vidas, y aquellos que te conocen y tienen también alguna necesidad, Señor, que tú, mientras tu palabra es leída, que tú estés sanando, libertando, restaurando y fortaleciendo a aquellos que aún están pasando momentos de dificultad. Te damos gracias por todo, en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En Proverbios 17:17, la palabra de Dios nos dice que el amigo es fiel y en los buenos tantos como en los malos momentos, o sea, en todo tiempo ama el amigo. En Proverbios 27:10 dice, el amigo puede compensar la lejanía de familiares. Y eso se los puedo decir con mucha seguridad porque tengo una amiga que no es de este país, que hace más de 30 años vino a Argentina, se casó con un argentino y ella, bueno, no era creyente, aceptó a Jesús como su Salvador personal. Y desde entonces que somos los matrimonios amigos, y cuando ellos han pasado dificultad hemos estado juntos, cuando nosotros hemos pasado dificultad ellos han estado junto a nosotros. Cuando yo quedé viuda muchos matrimonios se alejaron, pero ellos estuvieron siempre a mi lado, junto con otros pocos matrimonios. Pero es hermoso porque uno puede ver ahí la amistad verdadera. El amigo aquel que te acompaña y está con vos siempre. En Proverbios 27:6 nos ama que el amigo es leal y es franco, porque te va a decir las cosas tal cual son. No va a cambiar nunca, y si te equivocaste te va a decir que te equivocaste. A mí me pasó en la iglesia con una hermana que me contaba sus cosas del trabajo y me puse mal y dije algo que no debía haber dicho. Y me fui a mi casa y orando Dios me mostró que me había equivocado. Y lo primero que hice fue hablar con ella y pedirle perdón, que no debía haber hablado de esa manera. Por más que ella no la habían tratado bien en el trabajo. Pero bueno, eso llama a que tenemos que ser francos y estar siempre también dispuestos a perdonarnos. En Proverbios 19:9 nos habla de que el amigo es un amigo de confianza y además es confidente. ¿Por qué es confidente? Porque uno le puede contar algo de lo cual sabe que de allí no va a salir. Y yo me acuerdo, a la cual extraño mucho, mi pastora Elsa, nosotras teníamos siempre momentos en los cuales nos contábamos cosas, tanto ella a mí como yo a ella, en las cuales a veces nos reíamos, otras veces llorábamos, orábamos juntas, compartíamos, y que era tan hermoso. Por eso es tan hermoso cuidar también de los amigos, también estar atentos por ellos. Y en Proverbios 27:9 habla de que la amistad tiene efecto beneficioso para el alma. Y eso es algo que también debemos nosotros tener en cuenta cuando hablamos de nuestros amigos, cómo también ellos, y sobre todo si son amigos cristianos, cómo nos bendicen, cómo nos ayudan. Jesús dijo que Él ponía
su vida por los amigos. Pero no solo puso su vida por los amigos, sino también por los enemigos, por aquellos que por ejemplo, aquellos que lo crucificaron. Si se arrepintieron y le pidieron perdón, seguro que los perdonó. Porque ese es Jesús, así es Él. Está dispuesto siempre a perdonarnos, a amarnos y a acompañarnos en todo. Pero Él fue y cumplió ese juicio tan grande, tan tremendo que nos correspondía a nosotros. Pero sin embargo lo hizo Él por cada uno de nosotros. ¿Y quién rechazaría a un amigo que te ama, a un amigo que te dice que te acompaña, que quiere cuidarte, que quiere estar a tu lado? Nadie. Pero sin embargo, aún hoy todavía hay gente que rechaza a quien quiere ser un amigo verdadero, fiel y que nunca te va a fallar. En Romanos 8:34 nos dice que Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Qué hermoso, porque vemos a Jesús que intercede por nosotros, ese amigo que nos acompaña y que nos contiene en todo momento. La verdad central está basada en que la amistad con Jesús produce cristianos saludables y en crecimiento. Y vamos a entrar a San Juan 15, donde Jesús, del 9 al 11, donde Jesús está hablando unos días antes o un tiempo antes, no dice cuánto, antes de ser arrestado y crucificado, que está allí con sus discípulos y les está hablando a ellos. Y dice así, Juan 15, versículo 9 dice, así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. No se alejen de mi amor. Acá qué hermoso lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Miren que yo los amo, y los amo de tal manera como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Y les dice, no se alejen de mi amor. ¿Qué es lo que les está pidiendo Jesús acá cuando les dice que no se alejen de su amor? Le está pidiendo que sean leales a Él, que lo sigan, que lo busquen. Y lealtad significa incapaz de traicionar, incapaz de engañar y que nunca abandona. Y eso es lo que Jesús estaba hablando acá con sus discípulos. Sean leales. Y la lealtad significa que es cumplir lo que exige la ley, que es fidelidad y honor. Miren qué cosas que está hablando, que uno dice, bueno, pero Jesús nos pide que lo obedezcamos, pero no, en obediencia está pidiendo lealtad y que seamos leales. Qué cosas hermosas que está pidiendo, lo cual Él ya lo es por naturaleza hacia nosotros. Y nos pide que nosotros nos comportemos también de esa manera como se la estaba pidiendo a sus discípulos. El versículo 10 nos dice, si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Y Él nos está diciendo, como yo me comporto, quiero que ustedes se comporten. Y a nosotros nos dice, como yo me he comportado así en la tierra, quiero que ustedes también se comporten, que sean obedientes, que sean leales, que tengan lealtad. Y el 11 dice, les digo todo esto para que sean tan felices como yo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona obedece a Dios, es una persona leal, cumple con la lealtad? Se siente feliz, se siente una persona realizada, porque Dios pone en nuestra vida gozo, paz, ese amor que viene de parte de Dios. Y uno se siente, pero muy feliz. Y vamos a seguir con la parte que dice los frutos de la amistad con Jesús. San Juan 15, del 12 al 17. Y miren qué nos dice. Ya no los llamo sirvientes, ¿no? Del 12 en adelante me fui, perdón. San Juan 15, del 12 al 17, dice, y esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes.
Y acá Jesús nuevamente les está diciendo a los discípulos la importancia de amarse los unos a los otros, de contenerse, de estar atento a las necesidades de los unos de los otros, de estar unidos. ¿Se acuerdan que en otras clases también hemos visto de que la persona que ama a Dios no se va a meter en conflictos, va a tratar de siempre evadir los conflictos, de no pelear, de no buscar, de no enredarse en los problemas? Problemas se pueden tener, pero no llegar al conflicto. Y eso es lo que Jesús está pidiendo, que donde hay amor hay paz, y donde hay amor siempre hay deseos de hacer las cosas bien y de no llegar al conflicto. Después dice en el 13, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Y Jesús les está diciendo que Él va a dar la vida por los amigos, como ya se los había informado varias veces a los discípulos, a quien Él había elegido. Les había dicho que varias veces que Él iba a ser muerto y que iba a dar la vida por ellos y por todo el mundo, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Jesús acá está hablando y diciendo que Él dio la vida por todos nosotros. Y que en ese entonces dice que Él iba a dar la vida por los amigos. Pero no está diciéndonos a nosotros que demos la vida de tal manera que vayamos a decir, bueno, mira, yo me voy a incinerar, me voy a morir o me voy a matar por un amigo. No, está diciendo de que por un amigo o por los amigos uno se esfuerce, trate de hacer cosas un poco más allá de lo que es posible. Esforzarse. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, es lo que nos está pidiendo. Y en el 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Y miren qué cosa hermosa lo que dice el 15. Y dice, ya no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Y esto es así, porque vamos a suponer que uno está trabajando con alguien en alguna empresa, en algo. Vos no vas a saber todo lo que el jefe te va a contar, te va a decir lo que tenés que hacer en el trabajo, no te va a informar todo. Y Jesús, sin embargo, les informó a los discípulos y les contó todo acerca de Dios, acerca del Padre. Y también nos enseña a nosotros y nos dice todas las cosas para que vivamos de una manera diferente y podamos ser felices y estar felices y contentos como Él vivió aquí en la tierra. Y dice, los llamo amigos porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Y el 16 dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Y esto también es así. Pero es también así desde aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Yo no me acuerdo de que mis padres o yo estuviéramos buscando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, sino que mi tía y madrina fue quien les guió a mis padres, los llevó a la iglesia, y nos llevó a toda la familia, y allí conocimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pero con la libertad de que cada uno decidió. Y mis padres decidimos, y mi hermana y yo también decidimos y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. O sea, es cierto, Jesús, a través de mi madrina, de mi tía, hermana de mi papá, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿A cuánta gente uno ora y le pide a Dios que lo ayude, que podamos, que nos abra, como decía Pablo cuando hablaba con la gente en la iglesia, decía, oren por mí para que
sean abiertas las puertas para predicar la palabra. ¿Y qué hacemos nosotros cuando antes de hablarle a alguien? ¿Qué hacemos? Oramos a Dios y le pedimos, Señor, toca su corazón, ayúdalo para que te pueda conocer tal o cual persona, para que pueda tomarse de tu mano, para que pueda confiar en ti. Eso es lo que hacemos. Y ahí Jesús está diciendo eso, yo los elijo, porque pongo en el corazón de alguien que esté orando también por ustedes. Pero también Jesús es quien nos elige para trabajar en su obra, y a unos los elige para ser pastores, otros maestros, otros líderes para liderar, otros para evangelizar. En cada área a la cual el Señor nos quiere poner a trabajar en su obra, hacer algo, poco, pequeño, mediano, grande, lo que fuera, Él también es el que nos llama y nos elige y pone inquietud en nuestros corazones para hacer algo en su obra. Y esto es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. Yo los elegí a ustedes, los elegí y les he mandado que vayan, y dice, y sean como ramas que siempre dan mucho fruto. Esa rama está hablando también de frutos espirituales, pero también está hablando de frutos de contarles a otro lo que Él hizo en nuestras vidas y lo que hace cada día, cómo nos acompaña, cómo nos cuida, cómo nos ayuda en medio de las dificultades, de los problemas, en medio de las necesidades que podemos tener, cómo Él está a nuestro lado siempre. Y qué dichosos somos y qué felices y qué hermoso que es vivir tomado de la mano de Dios. Yo hace poco hablaba también con otra amiga y yo le decía, si yo volviera a empezar, quisiera empezar de la misma manera, tomada de la mano de Jesús, porque mi vida a partir de ahí ha sido tan hermosa y tan diferente, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que en la vida te tocan, pero sabes que Él está a tu lado y que te da la fuerza en los momentos más difíciles. Él está ahí a tu lado. Dice, y entonces nos manda a que le contemos a otros y oremos por otros que no le conocen como su Salvador personal, que no seamos egoístas, que contemos y que otras personas también puedan vivir con la paz y la tranquilidad que podemos vivir nosotros. Dice, y les dice a los discípulos, así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Y qué hermoso, esto es una promesa que Jesús les está haciendo a los discípulos y por ende nos hace a nosotros también. Y nos dice, miren, si ustedes son obedientes, obedecen a lo que les mando. Si obedecemos, ¿qué? Lo que dice la palabra de Dios. ¿Y quién se beneficia? ¿Se beneficia Dios o nos beneficiamos nosotros? Nos beneficiamos nosotros, porque Dios me está diciendo, no mates, no robes, no mientes, no hagas daño. Y si yo hago daño, o miento, o robo, o mato a alguien, voy preso. Voy presa, voy a la cárcel. Y me hago daño yo, y hago daño a mi familia, y a todos los que están alrededor mío, y hago daño al que le hago daño, y a la familia del que le hice daño. ¿Se dan cuenta que Dios lo que nos pide que seamos obedientes y que no hagamos las cosas que nos dice, es para nuestro bien? Es para nuestro bien en primer lugar. Y por eso Jesús está pidiendo, sean leales, vivan con lealtad, porque también la palabra de Dios dice que lo que sembramos vamos a cosechar. Y eso también es muy importante tener en cuenta. Y dice, porque así mi Padre les dará lo que le pidan en mi nombre. O sea, es importante el ser obediente, el ser leales y saber entonces que lo que estoy orando, Dios me va a contestar. Pero también Dios me va a contestar. A veces me va a decir sí, a veces me va a decir no y a veces me va a decir esperar. Que eso también yo tengo que saber, que no todo lo que le pido al Padre en el nombre de Jesús me lo va a dar porque a mí se me antojó. No. Si me hace bien, porque es como que un chico le pida, un menor de edad le pida un auto a Dios y si no sabe ni manejar. Por más que se lo pida, no se lo va a dar porque no está apto para poder hacerlo.
Y lo mismo pasa con nosotros. De acuerdo a lo que estemos pasando o estemos necesitando, lo que es mejor, Dios nos va a dar. Nos va a decir sí, nos va a decir no o nos va a decir espera. Y dice, esto les ordeno, que se amen los unos a los otros. O sea que Jesús nuevamente está hablando y les está pidiendo que nos amemos, así como se lo pide a los discípulos, también nos lo pide a nosotros, que nos amemos los unos a los otros. Y seguimos adelante y dice, oración por la unión. Juan 17, 6 al 8. Pero voy a leer un pedacito del 17.1 que dice, después de que Jesús terminó de hablar con sus discípulos, miró al cielo y dijo, Padre mío, ha llegado el momento que muestre a la gente lo grande y poderoso que soy. De ese modo, yo también les mostraré lo grandioso y maravilloso que eres tú. Jesús, después que habló, que estuvo reunido con los discípulos, que habló con ellos, se fue a orar, a hablar con su Padre. Y entonces acá es cuando le dice, en San Juan 17, 6, del 6 al 8, le dice, a los seguidores que me diste, les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los diste, y a través de mí han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me diste todo lo que tengo, porque les he dado el mensaje que me diste. Y ellos lo han aceptado y saben que tú me enviaste y lo han creído. Qué importante que es todo esto. Acá Jesús está orando al Padre por los discípulos y le está diciendo, mira Señor, yo te pido por ellos. Te pido que así como ellos creyeron en mí, que vos me enviaste, están creyendo y creyeron en todo lo que les hablé de vos, en todas las cosas que les conté. Y le dice, Señor, vos me los diste. Vos permitiste que ellos confiaran en mí, que ese poder que vos me diste, que también puedan ellos transmitirlo. Acá Jesús orando por ellos, por los discípulos, por los que les había dado. Y ustedes me dirán, pero mucha gente lo siguió a Jesús. Sí, muchísima gente lo siguió a Jesús. Pero hubo gente que lo siguió, como hablábamos anteriormente, que lo siguieron por los alimentos, por las sanidades que hacía, por los milagros que hacía. Otros por la forma en que hablaba les llamaba la atención. Pero también hubo muchísima gente que lo siguió y que lo sigue aún hoy por lo que Él es. Porque es el Hijo de Dios, porque creen en Él, porque lo han aceptado como su Salvador personal y siguen confiando en Él. Y seguimos confiando en Él. Únase al Hijo. Mire, San Juan 17, del 9 al 19, y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir comentando. Y dice, el 9 dice, 17:9 San Juan, dice, ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensan las cosas de este mundo. Más bien pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Miren qué hermoso. Jesús sigue orando, hablando con el Padre y le pide por los que lo han aceptado, por esos discípulos que Él le había dado y por todos aquellos que le habían aceptado. Dice, pero no te pido por la gente del mundo, te pido por los que son aquellos seguidores tuyos, aquellos que vos me diste. Te pido por ellos, Padre. Pero miren qué hermoso lo que sigue el 10 y dice, todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy. Claro, todo el poder que Dios le había dado a Jesús, Él lo estaba demostrando en el mundo. Lo demostró mientras estuvo aquí en la tierra y lo demuestra hoy a través de sus hijos, cuando oran, cuando los pastores están predicando, están orando y Dios está obrando y el poder de Él se muestra.
Y estamos viendo cada cosa tan hermosas en este tiempo también de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, maravilloso. El 11 dice, Padre Celestial, dice, dentro de poco ya no estaré en este mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Esta es otra promesa que Jesús le está pidiendo al Padre que Él cumpla. Y Él lo cumple, porque dice que todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Jesús y siendo obediente, Él lo va a hacer. Y miren qué hermoso. Jesús le está diciendo que todos aquellos que está hablando acá de los discípulos, pero también es para todos los que creen, dice, para que crean, para que se mantengan unidos. ¿A quién? A Jesús y a Dios, el Padre. Así como Jesús y el Padre están unidos, quieren que ellos también estén unidos, también nosotros estemos unidos entre nosotros y con ellos especialmente. Y el 12 dice, mientras yo estaba con ellos los cuidé con el poder que me diste, y ninguno dejó de confiar en mí. El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la Biblia. Y esto es hermoso. Y ustedes dirán, ¿cómo Jesús aceptó, cómo lo eligió a Judas sabiendo que lo iba a traicionar? Sí, sabía que lo iba a traicionar, ya desde el momento que lo eligió. Porque tanto Jesús como el Padre saben y conocen nuestros pensamientos y aún los intentos de nuestro corazón. Así lo dice la Biblia. Ellos conocen todo, saben todo de antemano. Y saben también que como seres humanos podemos fallar y le fallamos. Sabe que también podemos cometer errores, que cometemos. Pero también Jesús nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Pero tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar siempre atentos. Y acá vemos que Jesús ya sabía, porque le dice al Padre, así se cumplió lo que dice la Biblia. Jesús no había sido todavía crucificado cuando estaba hablando esto. O sea que ya sabía quién le iba a traicionar. Si en la misma cena, la última cena, le dijo a Judas que fuera que cumpliera lo que tenía que cumplir. O sea, Jesús sabía todo. Y el 13 dice, ahora regreso donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores sean tan fieles como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. O sea que Jesús está declarando ante el Padre, hablando con Él, orando y diciéndole, mira, ellos ya no son iguales que las demás personas que viven mintiendo, robando, matando, haciendo cosas tan malas, haciendo cosas que no corresponden. Ellos cambiaron su forma de vivir. Ellos ahora viven de otra manera, están siendo obedientes, desean hacer el bien y te pido que los cuides, te pido Señor que los libres de este mundo, dice. Pero miren lo que dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás. Miren qué hermoso lo que Jesús está pidiendo al Padre por todos aquellos, en ese entonces sus discípulos, y los que son hoy también sus discípulos, por todos los que los siguen, por todos aquellos que confían en Él. Jesús está pidiendo al Padre que nos cuide, que nos libre del maligno. Y ustedes dirán, pero nos pasan cosas. Sí, estamos en un mundo que pasan cosas a todos, nadie está libre de nadie está libre de que los familiares fallezcan, de tener algún accidente, porque a veces hay gente que maneja. Yo he tenido accidentes sin yo ir hacia el accidente, me chocaron a mí, pero Dios me cuidó y me protegió.
Y el 16, como nos decía, dice, yo no soy de este mundo y tampoco ellos son. O sea, si bien vivimos en este mundo, Jesús les está diciendo también al Padre, no te pido que los quites, solo te pido que los cuides, que los acompañes, que los sostengas, que les des fortaleza y fuerza en los momentos de las dificultades que cada uno podemos tener. El 17 dice, tu mensaje es verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado, lo mismo espero que hagan mis seguidores. Acá Jesús le está hablando con el Padre, Señor, yo los mandé también a que fueran a predicar al mundo. Si uno lee la palabra, va a encontrar donde Jesús les dice que los manda de 2 en 2 a predicar la palabra por todas partes. También a nosotros nos dice que la prediquemos, que hablemos, que le contemos a los demás lo que Él hizo también con nosotros. Miren, vamos a ver primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. O sea, Jesús acá hablando también es muy claro que las cosas que el mundo nos ofrece, si nosotros nos vamos detrás de las riquezas, detrás de los malos deseos, detrás de las cosas, nos perjudicamos nosotros mismos, como hablábamos anteriormente. Y también lo que hacemos, vamos a cosechar. Por eso que nos enseña a vivir de una manera diferente. Y si hay personas que de pronto se desviven por tener cada vez más dinero, ¿qué va a hacer? Va a vivir trabajando y también va a dejar de lado a la familia. Como yo me acuerdo de aquella doctora, cuando yo hice el congreso en el hospital militar en Capital, que me dijo, Cristina, pensá en la familia. Yo perdí a mi esposo por seguir detrás de lo que ella había elegido. Dice, y mis hijos cuando eran grandes lo que me dijeron, mamá, te queríamos a vos y no al dinero. Eso a mí me quedó tan grabado, y no era una profesional cristiana. Pero sin embargo me lo dijo, porque vio que el hospital me becaba para hacer congresos internacionales. Y entonces ella me dijo, cuidado Cristina, tenés esposo, tenés hijo, vos decidiste casarte y tener hijos, así que cuidalos, no cometas el error que cometí yo. Y yo tomé muy en cuenta que una profesional de la talla que era ella se acercara a mí a hablarme de esa manera. Era que Dios estaba ya obrando, porque cuando recibí la carta del hospital donde me decía los congresos que tenía que hacer fuera del país, y que tenía que firmar y aceptar las reglas que ellos me daban, mi mamá me dijo, hija, yo no te obligué a casarte ni a tener hijos, lo decidiste vos. Y Dios dice que cuando da a la familia hay que cuidarla. Por eso que Dios alerta de todo eso. Y tenemos que ser cuidadosos. Por eso que Jesús en su palabra también nos dice que nos alejemos de las riquezas y de nuestras cosas. Y miren que dice Pablo acá en Filipenses 3:8, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido a la ley, sino por confiar en Cristo. Qué hermoso. Pablo era una persona que era un apóstol, una persona que estudió mucho, muy estudioso, una persona muy preparada, de la alta sociedad,
Y sin embargo dijo que todo ese estudio, todo lo que él tenía, que había hecho, lo tenía por basura. Pero lo que sí anhelaba, conocer cada día más y mejor a quién, a Jesucristo. Y yo también dejé toda mi profesión, dejé todo de lado y me puse a estudiar la palabra de Dios, a seguir su camino, a seguir sus consejos. Y doy gracias por haberlo hecho y haber conservado mi familia y haber disfrutado siempre de ella y haber podido salir juntos y disfrutar de la familia, que es lo más importante, que es hermoso lo que Dios nos ha dado, y poder trabajar en la obra de Dios, en lo que Él nos pida. Nos puede pedir a unos más, a otros menos, pero en lo que nos pida serle fiel. Eso es lo que Él quiere. Miren, qué hermoso lo que sigue. San Juan 17, 20 y 21. Es hermoso lo que Jesús acá orando por todos los creyentes. Y dice, no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Qué hermoso lo que está diciendo, porque ahí estaba hablando Jesús antes de ser crucificado con su Padre, por los discípulos, por los que creían en ese tiempo, pero está diciendo también por los que creerán. O sea, por todos nosotros que hemos creído, pero también por los que creerán y seguirán creyendo hasta que Cristo venga, hasta que Él diga hasta aquí, hasta que Dios diga hasta acá. Y mientras tanto, sigamos predicando la palabra, porque Jesús intercede por nosotros, como decía en Romanos 8:34. Que Jesús es quien murió, quien resucitó, quien está a la diestra del Padre, quien fue a preparar un lugar para nosotros y quien intercede ante el Padre por nosotros. Y entonces ustedes me dirán, pero ¿y si yo no lo he aceptado, no lo conozco como mi Salvador? ¿Cómo hago? Muy simple. Si usted va a la verdulería, ve la verdura, la fruta, pero no le dice al verdulero lo que quiere, ¿le va a dar algo? No le va a dar nada. Usted puede creer en Jesús, pero le pidió perdón por sus pecados. Le dijo que reconoce que Jesús nació de María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que cree que Jesús fue muerto, crucificado, que resucitó al tercer día, que está a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros, que fue a preparar un lugar. ¿Cree en eso? Bueno, si cree, dígale a Jesús que le pide perdón por sus pecados, que lo perdone, que acepta el sacrificio que Él hizo, pero además pídale que escriba su nombre en el libro de la vida. ¿Sabe por qué? Porque en Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida no entrará en el reino de los cielos. Entonces, haga eso. Y Jesús está intercediendo ante el Padre por todos los que habrán de creer. Dele la oportunidad. Jesús quiere ser su amigo, quiere ser mi amigo, quiere ser amigo de todos. Pero no tenemos forma de conocerlo como amigo si no lo aceptamos como Señor de nuestras vidas. Y si no leemos la palabra, y si no nos congregamos, y nos perdemos el mejor amigo, el leal, el que nunca nos va a fallar, el que siempre va a estar a nuestro lado, el que nos dice que nos ama, el que nos va a acompañar y a cuidar siempre. Y después termina con San Juan 17, del 22 al 26, hablando de reflejar la gloria de Dios. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas tú. Padre, los seguidores que tengo me los diste tú y quiero que estén donde yo estoy y donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado, pues me has amado desde antes de la existencia del mundo. Padre, tú eres justo, pero los de este mundo no conocen tu justicia. Pero yo sí te conozco, y los que me diste saben que tú me enviaste. Les he dicho quién eres
y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí y amen a los demás como tú y yo nos amamos. Qué hermoso, porque acá Jesús nos está pidiendo que, como así como se lo pidió a los discípulos, también a nosotros y también a aquellos por quienes creerán, Él sigue intercediendo. Padre, mira que los que están en el mundo no conocen tu justicia. Ayúdalos para que puedan conocerlo. Y los que tenemos la oportunidad de conocerlo, contemos a los demás. Llevemos un tratado, oremos, pidamos a Dios que, como pedía Pablo, que se abran las puertas para aquellos que aún todavía no le conocen a Jesús como su Salvador personal, y podamos todos reflejar el amor y la gloria de Dios a este mundo que tanto lo necesita. Será hasta la próxima clase y vamos a dar gracias. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos, por amarnos y por estar a nuestro lado siempre. Ahora te pedimos que nos ayudes a seguir predicando tu palabra para todas partes, a todos aquellos que te necesitan, porque todos te necesitamos. Te doy gracias por todo, mi Dios, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.